Bienvenidos pues a una sesión magistral más de la asignatura de Sociología del grado de Ciencia Política y de la Administración. Esta sesión magistral enlaza directamente con otra en la cual abordamos los rasgos fundamentales de la teoría de la transición demográfica. Ahora lo que vamos a intentar ver es la aplicación de esta teoría de la transición demográfica al caso concreto español. En las conclusiones de la anterior sesión magistral llegábamos al siguiente punto, y es decir que la transición demográfica, es decir, ese descenso entre la natalidad y la mortalidad, no se producía de la misma manera en todos los países ni al mismo tiempo. España presenta una serie de singularidades que hay que tener muy presentes. Por ello, hemos pensado dar una clase magistral aplicando la teoría de la transición demográfica al caso concreto español. Punto de partida, el cambio de siglo, del XIX al XX. ¿Qué supone? Pues que la situación dinámica de la población y de la demografía española era muy diferente al resto de los países europeos. ¿En qué se manifestaba esa diferencia? Pues se manifestaba esa diferencia en dos grandes parámetros. En primer lugar, España tenía una mortalidad más alta que la media de la Unión Europea. Y luego después también España poseía una fecundidad solo ligeramente muy superior a la media de Europa. Son estos dos pilares los cuales van a influir de forma decisiva para marcar la singularidad de la transición demográfica en España. Empecemos con la mortalidad catastrófica. A finales del XIX se mitiga de forma notable esa mortalidad causada por epidemias y hambruna. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX sigue existiendo una serie de episodios de carácter catastrófico. Concretamente me estoy refiriendo a las epidemias de cólera acontecidas en 1865 y 1885, la epidemia de gripe de 1918 y las crisis de subsistencia derivadas de las malas cosechas del año 1868 y 1887. Por tanto, con respecto a la mortalidad catastrófica, decir que en España empieza a mitigarse a finales del XIX, principios del XX. Sin embargo, todavía nos encontramos con una serie de acontecimientos de carácter catastrófico que influirán de forma decisiva dentro de la demografía española. Con respecto a lo que es la mortalidad ordinaria, señalar que España presenta una tasa muy alta a comienzos del siglo XX, más alta que la que podemos encontrar en otros países de Europa. La esperanza de vida al nacer en la España de comienzos del siglo XX era de unos 35 años aproximadamente. Por su parte, la mortalidad infantil se situaba en un 200 por 1000, es decir, que aproximadamente podríamos decir lo siguiente: de cada 10 nacidos, 2 morían. A finales del siglo XX es cuando empieza a descender de forma progresiva lo que podríamos denominar la mortalidad de carácter ordinario, y desciende de forma acelerada y clara y de manera contundente. También empiezan a descender al mismo tiempo la fecundidad y la natalidad, lo que impide que se alcancen valores altos. Es decir, que España tiene un periodo muy reducido de tiempo en el cual nos encontramos una reducción progresiva de la mortalidad y el todavía mantener unas altas tasas de fecundidad. Por eso nuestra transición demográfica presenta las singularidades a las cuales anteriormente aludíamos. A ello hay que añadir que a la hora de estudiar la demografía española hay que tener muy presentes los efectos que juegan las guerras, y más concretamente nuestra guerra civil. La guerra civil provocó un fuerte descenso de la natalidad y un aumento de la mortalidad. Esta mortalidad que afecta a todas las edades y no solamente a los combatientes, pero sobre todo, insisto, en un hecho muy concreto que afectará a aquella gente que se encuentre en edad de procrear. 3 años después de terminada la guerra, se recuperó el curso descendente de la mortalidad, pero no así el de la fecundidad, que se mantiene alta. ¿Conclusiones a las que podemos llegar? Pues que la transición demográfica en España es más lenta y más tardía de la que podemos encontrar en la mayor parte de Europa occidental. De ahí que hayamos insistido, tanto en la clase anterior como en esta, del carácter singular que presenta España con respecto a la transición demográfica. En un segundo lugar, se mantiene con respecto a Europa una serie de rasgos comunes. Esa serie de rasgos comunes son el descenso de las mortalidades catastróficas, el descenso de la mortalidad ordinaria, el descenso de la fecundidad de forma progresiva y un descenso
en el caso concreto de la mortalidad, derivada pues de la desaparición de acontecimientos catastróficos tales como hambrunas, epidemias, que en España tienen un peso decisivo a finales del 18, a finales del 19 y principios del 20. Y luego después también otro rasgo común: comienza el descenso progresivo de la fecundidad. Y enlazo con la clase que veíamos con anterioridad. Toda esta serie de elementos no hay que explicarlos sencilla y llanamente a base de factores de mejora económica y modernización. También hay que tener presente otra serie de factores de carácter cultural y sobre todo también las mejoras científico-técnicas que se nos están produciendo durante este periodo. La transición demográfica en España se vio interrumpida y uno de esos elementos que interrumpió nuestra transición demográfica fue de forma decisiva la guerra civil. Una guerra civil que afectó a toda la población española, pero de forma decisiva a aquellas edades de población que se encontraban en la edad de procreación. Cuando se retoma el curso descendente de la fecundidad, ya forma parte de otro proceso, un proceso nuevo al que se denomina la segunda transición demográfica. Y esta ha sido nuestra lección magistral que ha tenido como objetivo fundamental presentar la singularidad que tiene España con respecto a lo que es la transición demográfica. Ciertamente posee una serie de rasgos comunes con respecto a otros países de nuestro entorno, pero también otra serie de rasgos diferenciadores que hacen que España presente unas connotaciones demográficas totalmente diferentes. Insisto en un aspecto muy concreto: esta clase magistral habría que verla y analizarla teniendo también como precedente la anterior clase magistral, cuyo objetivo era abordar las teorías de la transición demográfica y los distintos planteamientos que se han ido sucediendo. Y termina aquí esta clase magistral, que, insisto, espero que sea del agrado de los estudiantes y al mismo tiempo les permita desplazar las fronteras del conocimiento en una realidad tan apasionante como es la demografía española, una demografía que es pieza clave para la configuración de nuestros sistemas de bienestar.